Este programa es parte de una serie de estudios que el pastor Gian ha preparado para ti. Bienvenido a Victory Church Odessa. Nuestro objetivo es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y animarte para que desarrolles más fe al reflexionar en la Biblia. Esperamos que disfrutes este programa. Ahora, déjame presentarte a nuestro pastor, Gian. Evangelios Paralelos, episodio 27, mayo 19 del año 2023. Estudio bíblico con Victory Church Odessa. Y yo soy Gian, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestros estudios bíblicos. Y este día quiero dedicarle este estudio a mi tía Chiqui Chávez Flori. Y tía, quiero decirte una vez más, el Señor está contigo, tú le has servido al Señor y confiamos en el Señor que tu salud va a seguir mejorando y que vas a seguir teniendo una vida muy dichosa al lado de tu familia y disfrutar a tus nietos y quién sabe hasta bisnietos. Yo recuerdo los años en el Carmen Frontera yendo a la iglesia contigo, ¿verdad? Y tu mami y mi abuelita Olimpia y bueno, toda la familia recordarán esas iglesias, ¿verdad? Y todo lo que pasábamos allá, especialmente cuando era la época de cantar los coritos, ¿verdad? Alabaré, alabaré. Qué época más linda. Y al finalizar el servicio, nos poníamos todos los muchachitos a jugar afuera, a correr y disfrutar una temporada hermosa. Tía, muchas bendiciones y espero poder verte pronto uno de estos días. Así es, queridos amigos, como empezamos este episodio número 27 de la serie, y te recuerdo que hay plataformas de video que tú quizás no has experimentado aún en tu televisor Smart TV. Si tú buscas, dependiendo del tipo de televisor Smart que tengas, ya sea Roku TV o Apple TV o tal vez un Amazon Fire Stick TV, tú puedes encontrar la aplicación Gian TV y tenerlo en tu televisor grande para ver nuestra programación. Pero si no, simplemente vas al sitio de internet, nuestro vchurch.us, y allí buscas en el tab Apps, TV Apps, y allí vas a ver cómo poder hacerlo. De lo contrario, están disponibles todos nuestros videos en YouTube, Vimeo y Facebook naturalmente. Y para aquellos que les gusta escuchar en lugar de estar viendo, pues todo se origina con el podcast. Tenemos nuestro podcast also también en Spotify, en Google Podcast y iHeartRadio. Pero nuestro favorito, por supuesto, es nuestra radio online 24 horas al día, Victory Radio. Victory Radio es la nueva cosa disponible hoy, the new thing, decimos nosotros. La semana anterior, en nuestro episodio número 26, hablamos del ministerio del Señor Jesús en Galilea y los 4 evangelios narraron esto. Hoy, en nuestro episodio número 27, vamos a hablar de la predicación del Señor Jesús en Nazaret. Y únicamente Mateo, Marcos y Lucas hablan al respecto. Juan no dice nada. Las lecturas provienen de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien. Yeho, ponlos las lecturas en la pantalla, por favor. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar esas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Marcos 6, del 1 al 6a. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado?
¿cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Lucas capítulo 4 versos 16 al 30. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo recuerdo siendo niño, mi papá nos leía historias a mí y a mis hermanos. Y también recuerdo a mi madre contándonos historias. Y era una cosa muy bonita de siendo niño, uno se sentaba alrededor de ellos y escuchaba las historias, lo que pasó. Y la mente de un niño, ¿verdad?, es muy vívida y es capaz de imaginar cosas. Y empecé a escuchar la palabra de Dios a los 7 años. Empecé a atender una iglesia cristiana. De hecho, estos misioneros presbiterianos pasaban a recogerme a mí y a mi hermana. Y la cosa más favorita mía de ir a la iglesia con ellos era que tenían siempre algo que comer. Habían unos jugos de fruta y un pedacito de pastel, algo que para mí era lo más delicioso. Pero mientras nos daban eso, nos contaban las historias del Señor. Las historias son muy buenas y son un tremendo recurso para un educador. Hasta el día de hoy tú vas a encontrar tremendos comunicadores que usan historias para explicar cosas, y el Señor Jesús era muy, muy eficiente para trasladar una verdad por medio de una historia. Y a mí personalmente me gusta leer la Biblia y también me gusta de vez en cuando contar algunas de las historias con mis propias palabras, porque yo sé el poder de una buena historia. Ahora, ¿cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo es que estas historias pasaron y en dónde terminó el Señor ese día? Pues era un día sábado, como buen judío, el Señor Jesús estaba en la sinagoga, de regreso en su pueblo, en Nazaret. Y cuando está allí, de pronto llega el momento en el servicio, ¿verdad?, que a él le piden que venga y lea las escrituras, y alguien le trae el rollo del profeta Isaías. Bueno, primero que todo, ¿por qué el sábado? Bueno, porque de acuerdo con los mandamientos, el sábado es el día que se debe descansar de acuerdo a la tradición judía. Y no tiene nada de malo
que una persona decida adorar a Dios en día sábado y tener un servicio de acción de gracias en sábado, no tiene nada de malo. Como tampoco tiene nada de malo para aquel que tiene un servicio de acción de gracias en un miércoles por la noche, o domingo en la mañana, o viernes por la noche. Porque al final todos los días son los días que el Señor ha hecho. Sin embargo, en la iglesia cristiana se ha acostumbrado en esta parte del mundo, en el continente oeste, ¿verdad? Occidental, que el día domingo es el día que usamos para celebrar al Señor porque es el día que resucitó. Y es una tradición que no tiene absolutamente nada de malo. Porque el creyente va a adorar a Dios en domingo, o sábado, en viernes, cualquier otro día de la semana, porque para nosotros todos los días son los días que ha hecho el Señor. Sin embargo, hay algunas personas que quieren enfatizar que tiene necesariamente que ser sábado. Te digo, son las personas que están impulsando mucho el judaísmo y luego de ello quieren mover a la gente a dietas y todas las demás prácticas hebreas que no necesariamente es lo que el Señor Jesús quiso. Él siempre dijo, tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. En el episodio anterior, 26, yo hablo bastante al respecto si quieres entender un poco más al respecto. Sin embargo, en esta parte del Evangelio leemos que ese sábado cuando Él está allí, alguien viene y le trae el rollo del profeta Isaías. El Señor Jesús no dijo, yo quiero leer el profeta Isaías, ¿verdad? Se lo trajeron. Y fue hermoso, ¿verdad? La gente que estaba allí sabían al respecto del Señor Jesús y una de las cosas que les impresionaba era su conocimiento de las palabras tan bellas que Él decía, hablando acerca de Dios y las cosas celestiales. Y todos se preguntaban, pero ¿cómo es posible que Él sepa tanto? Y muchos de ellos incluso habían sido testigos y algunos de ellos hasta objeto de los milagros que el Señor hizo. Y todos se preguntaban lo mismo, pero ¿de dónde sacó Él este poder? Porque de hecho, que sepamos nosotros, este es el hijo de José y María. Y de hecho, este es un carpintero. ¿Cómo es posible entonces? Te voy a decir esto. Hay gente que es muy astuta en la manipulación de las cosas. Aquí yo veo un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene que ver quiénes son los padres de una persona o qué profesión tenga cuando se trata de alguien que está hablando la palabra de Dios y la unción de Dios está sobre él, sobre esa persona? ¿Qué tiene que ver de dónde viene esta persona o de dónde, quiénes son sus papás o a qué se dedica en otras horas para ganarse la vida? Pero cuando alguien quiere perjudicar a otro porque tienen envidia o la tienen en contra, entonces van a traer preguntas y van a traer preguntas que son malintencionadas. ¿No es este el hijo de fulano de tal? ¿No es este el que se dedica a tal y tal cosa? ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Ponerlo abajo, ponerlo mal. Porque te digo, si se tratara de que fuera alguien que es hijo de famosos o que tuviera una profesión muy prestigiosa y que ganara mucho dinero, no creo que le harían esa pregunta al Señor, ¿verdad? O decir, ¿y no es este el hijo de fulano y tal? No lo harían. La motivación de esa pregunta es una motivación negativa. Es una motivación que viene de una mente enferma. Y muchas veces en tus conversaciones y en tu interacción, tú vas a encontrar gente que son así, que te van a hacer preguntas porque no es porque estén curiosos, sino porque quieren llevar la conversación a un punto para ponerte mal. ¿Qué tiene que ver quiénes son los papás de alguien que está haciendo milagros por la gente? ¿Qué tiene que ver a qué se dedica esta persona cuando está predicando la palabra de Dios? Ahora, no estoy hablando de que sea correcto que la persona haga negocios inmorales. Estamos hablando de alguien que tiene un trabajo legítimo, decente, cualquiera que sea este. ¿Qué tiene eso de malo? Pero como el Señor Dios todo lo tiene bajo control, utilizó aún a estos para dejar un registro bíblico de algo que era necesario que tú y yo supiéramos. ¿Cuál es eso? La historia
de que María no fue siempre virgen. Y esto enfada a mucha gente porque dicen, eso es algo que es un sacrilegio, es una ofensa a Dios. No, querido amigo. Porque tú lo puedes leer en tu Biblia, en Mateo 13:55, en Marcos 6:3, claramente especificados los nombres de los 4 hermanos del Señor Jesús, y habla de 2 hermanas, por lo menos 2, porque dice, y sus hermanas, plural, por lo menos habían 2, y puede ser que habían más. De manera que María no fue siempre virgen. Y esto me permite explicarte algo muy importante. María fue y va a ser siempre la mujer más extraordinaria en la Biblia. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque fue la mujer que el Señor Dios eligió para que fuera quien criara a su Hijo Santo Jesús. Ella era virgen, por supuesto, cuando concibió al Señor Jesús. Y desde luego, ¿cómo no la vamos a honrar? Pero de honrarla y darle su lugar, a venerarla y adorarla, hay una gran diferencia. Tú sabes muy bien que el Señor Jesús nos habló acerca de cómo orar y a quién orar. Y Él dijo claramente, cuando oren, en primer lugar, váyanse a su cuarto, en privado. Allí en donde nadie los mira, solo el Señor Dios Todopoderoso. Lo que hacen en secreto, Él se los va a recompensar en público, dice. De manera que la vida de oración tiene que ser privada, primero que todo. Y luego cuando Él habla, dice, tienen que pedirle al Padre en mi nombre. Tú sabes muy bien que en la oración que se conoce como el Padre Nuestro, el Señor Jesús habló al Padre. Él nunca dijo, Madre mía, tal y tal cosa. O encuentras tú eso en la oración del Padre Nuestro. ¿Verdad que no? Él dice claramente, Padre nuestro que estás en los cielos, porque el que está en el cielo, el que está rodeado de gloria, es el Dios Todopoderoso. Él lo dijo claramente. Dijo, oren al Padre, cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre. De manera que las tradiciones que tú puedas escuchar en algunos grupos religiosos que dicen que hay que orarle a María o a San Pedro o a San Miguel o a quien sea, son tradiciones. Son tradiciones que realmente son una invención humana, no son cosas bíblicas. De hecho, es antibíblico. ¿Entiendes lo que significa eso? Va en contra de la Biblia. Porque el Señor Jesús dijo, le van a hablar al Padre, le van a pedir al Padre en mi nombre. Y si viene un líder religioso, que no importa qué título tenga en su organización, y te dice a ti, y lo escuchas que le está diciendo una oración a un ser humano que ya está muerto, pidiéndole por intercesiones y cosas de ese tipo, yo personalmente no podría tener credibilidad en ese líder, porque si está violando un principio tan claro en la Biblia, ¿cómo podré creer en el resto de las cosas que me dice? Piensa al respecto. Ahora, los grupos religiosos en sí no es que estén llevando a la gente intencionalmente a un lugar de equivocación. Simplemente lo que sucede es de que los líderes desafortunadamente no han podido encontrar la revelación de la verdad. El Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es claro para uno, ¿verdad? Pero la tradición y a veces, pues obviamente los vínculos que hay de familia y de amigos y otras cosas culturales y a veces hasta económicas, ¿verdad? Intereses que pueden haber, hacen que la gente se enraíce en ciertos grupos, pero eso delante de Dios no es una justificación para apoyar movimientos que de entrada se notan que no están siguiendo los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Así es que oraciones que no van dirigidas a Dios el Padre, sino a santos o imágenes, ya están mal de entrada. Piénsalo al respecto. En las citas que te acabo de dar de Mateo 13:55 y Marcos 6:3, claramente se especifican los nombres de estos 4 hermanos
y las hermanas del Señor están también mencionadas allí, lo que te indica que María, con todo el respeto que se merece, después de tener al Señor Jesús, ella tuvo relaciones sexuales con José, como cualquier otra mujer, y eso no la hace una mujer sucia, porque la vida sexual en un matrimonio está bendecida por el Señor, que es otro tabú, otra cosa que la gente piensa que es incorrecto e indebido. Eso no es así. Dios bendice la vida sexual y Dios bendice al matrimonio para que procreen y tengan hijos. Y los hijos de María y José están allí en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Espero que esto esté claro contigo, ¿ok? Ahora, es posible que este tema para algunos ya sea motivo de enojo y ya no quieren seguir escuchando lo demás, pero yo te diría esto: ¿por qué no continúas? En lugar de estar molesto, continúa escuchando y evalúa esta presentación. Fíjate qué es lo que sucedió allí, precisamente en esa sinagoga, ¿verdad? Y en ese lugar en Nazaret, la gente se enfadó con el Señor. ¿Verdad? Decía, ¿quién tú te crees? ¿Quién tú te crees? Y entonces al rechazar al Señor Jesucristo y las enseñanzas del Señor Jesucristo, la gente cierra las puertas a algo maravilloso que es la fe del Señor Jesucristo, la fe que agrada a Dios, la fe en el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios. Y cuando allí ya no hubo más fe, ya no hubo oportunidad de milagros. Quizás tú a veces te preguntas, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que no recibe milagros? Bueno, primero que todo hablemos de cosas reales en la vida. Hay enfermedades, hay catástrofes, hay accidentes, hay injusticias. A través de toda la historia de la humanidad hemos visto que hay gente buena que muere y padece y sufre, porque dentro de todo lo que vemos existe algo superior que es la suprema voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es una y es la que se cumple, ya sea que nos guste a nosotros o no. Ya sea que nos toque a nosotros la enfermedad o la muerte o el accidente o la catástrofe o a uno de nuestros seres queridos o no. Es la voluntad de Dios. Él tiene control de todo el universo y de todo el planeta y de acuerdo a sus planes las cosas van a suceder. Queda en nosotros el poder tomar buenas decisiones, pero lo que quiero que sepas es el hecho de que hayan situaciones que son tristes y accidentes y catástrofes, enfermedades y todo eso que devasta la vida de nuestras familias. Eso no significa que el Señor Dios no pueda cumplir y hacer un milagro. Pero lo que sí va a ser un obstáculo para recibir un milagro es la falta de fe. Ese es el punto. Uno tiene la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y creerla, declararla. Y en ese proceso tú vas a adquirir más fe y decir, yo creo que Dios nuestro Señor tiene el poder de ayudarme con esto. Lo que es equivocado y tú lo miras de cuando en cuando es gente que ellos se expresan que tienen fe, pero lo hacen como para tratar de lucir que tienen fe. Yo tengo la fe de no sé qué, yo tengo tanta fe que yo. Ese no es el punto, porque no es acerca de mí, es acerca del Señor. Más apropiadamente, la persona, el creyente debe decir, el Señor Dios Todopoderoso puede hacer este milagro para mí. El Señor, nuestro Padre Celestial, tiene la capacidad de salvarme, de sanar a mi hijo, de darme un trabajo, de proveerme, de darme nuevas fuerzas, etc. Como ves, te das cuenta, el ángulo es diferente. No es yo tengo la fe, sino Él tiene el poder. Y eso es determinante si tú estás pensando en un milagro. Porque cuando tú pones tu fe en Él y tú sabes que es dependiendo de su voluntad que las cosas pasen, cualquiera que sea el resultado, ya sea que el milagro venga o no, tú estás en paz y contento con el Señor. Pero mira cómo es tan maravilloso el Señor Jesús que allí en Nazaret, a pesar de todo lo que pasó, había un grupo de gente enferma y el Señor vino
y les impuso las manos. Y al imponerle las manos, se sanaron. Dime tú si no es hermoso. Maravilloso. La sanidad viene a la vida de muchas personas, en ocasiones a través de la imposición de manos del ungido del Señor. El ungido de Dios. ¿Hay alguno entre ustedes enfermos? Llamen a los líderes de la iglesia, que lo unjan con aceite. La oración del justo puede mucho. Imponerle manos. Y también la Escritura dice, no impongan sus manos a la ligera. Porque no necesariamente porque alguien que es ungido de Dios, siervo de Dios, cree en Dios, va a imponer manos, se van a ocurrir los milagros. Porque, ¿qué te parecería a ti saber que hay gente como Herodes, que después de las atrocidades que cometió, Dios permitió que se llenara de gusanos y muriera comido por gusanos en una terrible enfermedad? Tú no ves allí los apóstoles, a ver, venga aquí, don Herodes, vamos a orar por usted y le voy a imponer manos. Por lo mismo es que el discernimiento es esencial. Pero si una persona, tú por ejemplo, estás pasando a través de una situación difícil con tu salud particularmente, tienes el derecho de ponerte a cuentas con el Señor, pedir perdón por tus pecados, si hubiera algún pecado, y luego llamar a los líderes de tu iglesia local y decir, oren por mí, por favor. Y si tú no estás asistiendo a una iglesia local, ¿qué estás esperando? Evalúa la doctrina, habla con los líderes. Alguien con corazón tierno y obediente a Dios va a orar por ti, a imponerte manos, ungirte con aceite, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto sucedió allí. Pero inmediatamente después de esto vino el Señor y dijo, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer y se va. Que es otro tema del que te quiero hablar. Es qué importante es que aprendas tú a moverte hacia adelante, cualquier cosa que suceda en la vida. Hoy te quiero hablar en un momento, una ventana acerca de la importancia de perdonar a la gente. La gente no va a dejar de ofenderte nunca, y de hecho yo le digo a todo el mundo, un creyente tiene que convertirse en un perdonador profesional. Profesional. ¿Y cómo logramos convertirnos en perdonadores profesionales? Pues cuando perdonamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y te llegas a convertir en un profesional porque llega el momento en donde perdonas casi que automáticamente. Un perdonador profesional, porque el Señor dijo, si tú no le perdonas los pecados a aquellos, ¿cómo esperas de que Dios te perdone tus pecados? Está condicionado, ¿verdad? Sin embargo, el aprender a perdonar a la gente tiene que ver con el hecho de que alguien te va a ofender, alguien te va a insultar, alguien te va a faltar el respeto, alguien te va a hacer sentir mal o de menos. Es decir, que la vida del creyente está relacionada con ofensas y es la única manera que vas a aprender a perdonar. ¿Qué hacer entonces para perdonar? Yo te voy a dar aquí algunas ideas hoy. Te voy a poner un ejemplo de algo que es bien práctico que puedes hacer cuando alguien te falta respeto o te ofenden de alguna manera. Lo primero que haces es que tú vas a ir en privado a orar con el Señor, a hablar con el Señor, Dios el Padre, ¿verdad? Y le vas a decir algo como esto. Tú le vas a decir, Dios mío, Padre del cielo, gracias por mi vida y aquí estoy hoy porque fíjate que fulano de tal me ofendió, como tú sabes, me hizo esto y esto y esto. Y me dolió, pero hoy quiero perdonar a esa persona. Así es que, Señor, desde lo profundo de mi corazón, yo perdono a fulano de tal, debes decir su nombre, yo perdono a fulano de tal, por lo que me hizo. Y yo te quiero pedir, Señor, que no le tomes en cuenta ese pecado. Ahora, aquí viene la parte más importante. Después de decir eso, tú le vas a decir al Señor, y Señor, algo más. Yo ya sé que tú no le vas a tomar en cuenta ese pecado a fulano, yo lo perdono, lo quiero olvidar para siempre, pero adicionalmente quiero pedirte que le des a fulano de tal un hermoso día. Y que las cosas lindas que tú tienes para dar, se las des hoy a esta persona, Señor, a fulano de tal, a fulana de tal.
porque yo sé que tu deseo es bendecir a la gente, Señor, no importa lo que hagamos, tú tienes misericordia. Por eso yo, con todo mi corazón, hoy perdono a fulano de tal y me libero de esta carga, de esta culpa, de este resentimiento, hostilidad, enemistad y malos pensamientos en contra de fulano de tal, Señor, y yo lo declaro libre, me declaro libre, cambio y fuera. En el nombre de Jesús yo oro. Te voy a decir algo, te va a traer mucha libertad, pero no siempre la primera vez que lo haces te funciona y te quedas libre. Yo le digo a la gente, algunas veces tú vas a tener que hacer esto varias veces. Y hay ocasiones en donde te sientes aún mal. Y yo les digo a mis amigos, vete a la ducha, báñate y cuando te estás limpiando y enjabonando y te sientes limpio, sales, te secas con tu toalla, te pones tu ropa limpia, te lavas los dientes y tú dices, ya estuvo. Allí se fue todo en el drenaje y yo estoy limpio. Muévete hacia adelante. Cierro la ventana y ahora hablemos de lo que, fíjate, Marcos nos dijo algo que es muy similar a lo que nos dijo Mateo, pero Lucas nos habla de algo hermoso que es cuando el Señor Jesús abre el libro del profeta Isaías. Yo te dije esto, Él no fue pidiendo por ese libro, a Él se lo dieron. Hermoso, ¿verdad? A Él le dan el profeta, el rollo del profeta. Son rollos en ese momento, ¿verdad? No es una Biblia electrónica como la nuestra ahora, ¿verdad? Era un rollo. Bien hermosos los rollos. Y Él abre el rollo y encuentra aquí cabalmente en el capítulo 61, versos del 1 al 2, un pasaje que Él dice, esto se ha cumplido hoy. ¿Cuál es ese pasaje? Dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, dice. Me ha ungido para darle las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres, para liberar a los cautivos, para darle vista al ciego, liberar al oprimido, para predicar la gracia de Dios. Mira, trata de seguir esto, por favor. La verdadera unción del Espíritu Santo no tiene como objetivo que el siervo de Dios se luzca ante la gente, miren el poder que tengo, nada que eso. La verdadera unción del Espíritu Santo viene para que el siervo de Dios, como el Señor Jesús lo hizo y lo dijo, venga con el propósito de contar las buenas noticias a la gente pobre. Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hay esperanza en el nombre de Jesús. No todo se ha perdido. Si hay vida, hay esperanza. Aunque haya pecado, hay perdón para los pecados. Si hay enfermedad, hay sanación para el enfermo. Si hay tristeza, el Señor va a traer la alegría. Si hay luto, el Señor va a traer un manto de gozo. La buena noticia al pobre es no solo al pobre financieramente hablando, al pobre que no tiene dinero. Es el pobre en espíritu, es el pobre que está en dificultades aunque tenga dinero. ¿Cuánta gente no hay que tienen dinero pero están empobrecidos en una vida de oscuridad? Por eso dice, he venido para darle libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? No porque hay que ir a la cárcel, no que no se vaya a ir, pero no es el llamado primario. Está hablando del cautivo del pecado. La unción viene para que el Hijo, el siervo de Dios, venga con poder a anunciar las buenas nuevas de salvación y decirle a la gente, puedes salir libre de ese pecado. Dios te va a liberar de esas cadenas. Dice, darle vista al ciego. Ciego. Bueno, sí hay ciegos físicamente hablando, pero la mayoría de la gente que están empobrecidos espiritualmente, que están esclavizados por el pecado, viven en tinieblas porque no logran ver la verdad, no entienden la diferencia entre el norte y el sur, no entienden la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero la unción del Espíritu Santo viene de tal manera que al hablar la palabra de Dios, la persona escucha y sus ojos espirituales se abren y dice, ya entiendo. Esta unción viene para liberar al oprimido, el que está a veces opresionado porque hay personas o individuos o incluso huestes espirituales en contra de gente, y la unción viene para liberar al oprimido. Que si fuera tu caso hoy, te digo, aquí está la salvación, la solución está en el Señor Jesucristo. Sé libre de esas cadenas.
Abre tus ojos a la verdad del Señor Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es lo que dice la parte final de esta profecía. Dice, es el tiempo de venir a predicar la gracia de Dios, el año agradable del Señor. ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios que viene para perdonar los pecados. El Señor Jesús no ha venido para condenarnos, sino para salvarnos. Es hermoso lo que Él está hablando allí. Ahora, los que están en la sinagoga y todos los otros que están escuchando no están muy contentos con lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Porque como lo puedes ver, el mensaje es un mensaje muy profundo al corazón y hay gente que no está dispuesta a eso. Te digo, hoy quizás hay algunos que empezaron a escuchar y en un momento dado se fueron, ya no concluyeron porque no aguantan escuchar la verdad. Pero si tú estás todavía escuchando, tú estás procesando, ¿verdad? Dices, ok, voy a darle la oportunidad, siga hablando, predicador, siga hablando. Quiero ver si esto tiene sentido. Y la verdad te va iluminando la mente, el corazón y dices, ok. Algunos rechazan, pero otros reciben. Y el Señor Jesús allí en ese contexto, cuando mira que la gente lo está rechazando, les dice, miren, ¿se recuerdan ustedes de Elías y Eliseo? Les dice. Y la gente responde, claro, sí, sabemos de los dos profetas. ¿Qué hay de ellos? Hablemos de Elías primero. Les dice. Por 3 años y medio no hubo lluvia en Israel. No hubo nada de agua, no hay forma que la gente pueda alimentarse, hay gran necesidad de comida. Y hay dentro de toda la gente hombres, mujeres, niños y hay viudas. ¿Qué dirían ustedes si les recuerdo que Elías fue enviado a una viuda, pero que era de otra nación? ¿Qué les quiere decir eso? Les dice. Y ellos se quedan pensando, no entendemos muy bien. Ok, otro ejemplo. Eliseo, les dice, ¿recuerdan de Eliseo? Un profeta también poderoso. Y durante esa época hay una cantidad enorme de gente con lepra. Es una enfermedad común, en cierta manera. Y la gente está asustada. Pero dentro de la gente con lepra hay uno, Naamán, que escuchó porque una niña hebrea, judía, le dijo a la esposa de este hombre que había un profeta en Israel, un siervo de Dios que tenía el poder de sanarlo. Y entonces la mujer lo convenció a Naamán que se viene con un grupo, van a buscar a Eliseo y aún entre la conversación entre Eliseo y él, ¿qué ocurre? Uno de los miembros de ese equipo que iba con Naamán lo recombina y le dice, mira, no te enojes, métete en el río como te dijo el profeta. Y allí con la colaboración de todos ellos, la niña, la esposa, todos, ¿verdad? Y este otro colaborador, ocurre el milagro. El Señor Jesús le dice, ¿qué les dice eso? ¿Qué entienden por eso? Y los que están allí no comprenden, ¿verdad? Es que ustedes no lo entienden. No lo entienden porque no comprenden de que hay un profeta aquí que nació en esta tierra, pero ustedes no son capaces de borrar sus paradigmas. No son capaces de dejar de pensar en otra cosa más que yo conozco a este tipo o yo sé de dónde este viene. En lugar de escuchar el mensaje de la voz de Dios y ver que el milagro está ocurriendo en la vida de la gente. Todos los que están allí están furiosos y dicen, agarremos a este y lo saquemos. Y lo sacan allí y se lo llevan hasta la parte más de encima de la colina y quieren tirar al Señor Jesús por el precipicio. Y sabes, a veces a los siervos y siervas de Dios les ocurre así. Están hablando la verdad y quieren que la gente entienda, que comprendan que hay salvación en el Señor Jesús, pero hay enemigos de la cruz, hay enemigos del evangelio. Y van a poner al predicador en mal y le van a decir cosas y van a tratar de influenciar en la vida de otras personas para que no le crean y dicen mentiras y lo atacan y todo. Y eso le pasó al Señor Jesús y le ha pasado a cada persona que se levanta para predicar el evangelio. Y cuando eso sucede, tú tienes que aceptar que es la voluntad de Dios hasta cierto punto.
El Señor Jesús sabía que Él iba a morir por nosotros, pero Él sabía que no era su tiempo. Y Él escuchó la voz de Dios que le decía, ¿verdad?, en el corazón. Déjalos, que te lleven, que te lleven. Y en su momento dado, Él viene y empieza a caminar en medio de todos ellos, en contra de ellos, y nadie le puede hacer nada. Y sale victorioso, como siempre va a salir victorioso el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre va a salir victorioso el siervo del Señor Jesucristo que está hablando la verdad. Porque si estás hablando la verdad y sabes decir la verdad con amor y con respeto, sin que estés diciendo que fulano, mengano o tales personas son esto o lo otro, no insultas a nadie, simplemente presentas las verdades de la palabra de Dios. Tú vas a salir victorioso, vas a caminar en contra de todos. ¿Te imaginas tú las miradas que le echaban todos los adversarios del Señor Jesús en ese momento? Los que lo llevaron. Toda esa muchedumbre que querían verlo muerto tirado en un precipicio. Tú sabes cómo es el poder de las masas. Mátenlo, mátenlo, ¿verdad? Sí, queremos ver sangre. Diabólico, ¿verdad? Y de pronto Él viene caminando y no lo pueden detener. Porque eso le sucede al siervo de Dios. No te van a detener si estás haciendo lo bueno. Pero tienes que ser inteligente. Si tú eres predicador o predicadora, entiende la importancia de trasladar un mensaje que sea bíblico, que sea cierto, pero no tienes por qué irte ganando enemigos cuando estás diciendo las verdades. No insultes a nadie. Con inteligencia presenta las verdades donde quiera que tú vas. Porque no hay necesidad de estarse ganando enemigos de gratis. No es a lo que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a nosotros para compartir el mensaje de la salvación en el Señor Jesús, de la gracia del Señor Jesús. Por supuesto, vamos a explicar verdades. Tenemos que hablar verdades acerca de la doctrina de bautismos, la doctrina de oración, la doctrina de santidad, etcétera. Todas esas doctrinas se tienen que explicar. Pero no por ello vas a irrespetar a la gente. Presenta las verdades bíblicas bajo la unción del Espíritu Santo. Todo esto se originó porque el Señor Jesús recibió la unción del Espíritu Santo en ese momento y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para hablar las buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, para darle vista al ciego, para liberar al oprimido, para predicar el año agradable del Señor. Y ese es el mensaje que tengo para ti hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Aquí puedes ver de nuevo las porciones de la Escritura que hemos usado para esta enseñanza. Y este es el episodio 27 de la serie Evangelios Paralelos. Ve a nuestro sitio de internet, vchurch.us. Desde allí tú vas a poder conectarte para ver todos los demás episodios como te parezca. Gracias por tu tiempo y te deseo un hermoso, feliz resto de tu día. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story.
Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.